técnicas, tenés que entender solo. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Se escucha a los que están en la casa? Sí. Sí, se escucha, profe. Bueno, muchas gracias. Esta semana le voy a subir la encuesta del segundo parcial. Igual que la anterior, no es obligatorio. O sea, quiero que me conteste para saber la cantidad de fotocopias nomás. No es que el que pone sí no puede venir o el que pone no. Yo, es más, ni veo quién contesta. O sea, miro la cantidad y eso como para guiarme, como para no sacar 300 fotocopias que después vengan 40 alumnos. Así que, bueno, sí. No la llegué a subir. Le hice casi todo, le voy a controlar y voy a ver si le puedo subir. Creo que tengo bastante listo, por ahí voy a ver si le subo antes del fin de semana. Lo anterior, lo que son de procedimiento, sí, creo, bueno, no sé si estaban los rubros, creo que estaba, lo que yo le traté de ahora de actualizar con las normas contables, pero sí, le voy a hacer. La verdad que se me pasó. No es que se me pasó, estaba leyendo también tratando de actualizar un poco la ley de lavado de activos, por lo menos no digo que vamos a preguntar cosas, pero por lo menos conozcamos qué es lo que nos depara el destino. Bueno, la idea de la clase de hoy es, ahora que ya conocemos de qué se trata la auditoría, ya vimos los procedimientos, vimos un montón de temas, decir, bueno, ¿qué pasa si trabajamos mal, digamos? ¿Qué pasa con la auditoría? En los libros, muchas veces ustedes van a encontrar responsabilidad del auditor medio de los capítulos iniciales, digamos. Yo doy al final de la materia, por una razón, digo, bueno, es interesante saber qué me va a pasar si no hago la auditoría bien, pero considero que hay que saber de qué se trata la auditoría, porque si no, ¿para qué? O sea, que yo en la primera clase le diga el dictamen falso y me van a quedar mirando como diciendo, ¿de qué estamos hablando? Digamos. Entonces, bueno, por esa razón. Pero en algunos libros, por ahí el segundo capítulo suele ser responsabilidad profesional. En los apuntes, esta es la filmina, le voy a levantar también, este no está en las presentaciones, pero es exactamente igual a lo que ustedes tienen en los apuntes. Habla de algunos temas generales como qué es ser responsable, tener una deuda, una obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro la consecuencia de un delito, una culpa, una causa legal, es decir, que somos responsables, ¿sí? La vida no es gratis, si bien los argentinos tendemos a querer echarle la culpa a alguien, no siempre es así, digamos, o sea, tenemos que hacernos cargo de nuestros errores, ya sean errores, o como dice, por negligencia, porque hacer mal las cosas, o errores por cometer un delito. Cualquiera de las dos cosas nos va a acarrear algún tipo de consecuencia, como vamos a ver más adelante. Y nosotros tenemos una profesión, ustedes están estudiando acá para tener una profesión. ¿Se acuerdan? No sé si habrán estudiado allá por primer año la función social del contador. ¿No estudiaron? ¿No estudiaron la función social del contador y para qué están acá? Yo creo que la primer monografía, como se llama en aquella época que hice, era en la función social del contador. Claro. O sea, si ustedes son carpinteros, la responsabilidad con ustedes prácticamente se limita a hacerle bien el mueble al cliente, digamos. O sea, no tienen efectos sobre la sociedad en su conjunto. En cambio, cuando nosotros tenemos una profesión como la de contador público, como la de escribano, todos los actos trascienden al cliente, ¿sí? Pues nosotros vamos a hacer una auditoría de estado contable, hacemos un informe, pero no es que tenemos responsabilidad solamente con los clientes. Toda la comunidad está tomando decisiones en base a mi trabajo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Creo que está en los planes de estudio, me parece ya por primer año. Creo que el primer punto de los programas de contabilidad, arte, ciencia o técnica, punto 2, era la función social del contador. No sé si ahora se cambió. Pero bueno. Entonces, eso trasciende, digamos, ¿no? Trasciende, ya no es tan como solo con el cliente. Imagínense que en base a estado contable se distribuyen, como habíamos dicho en clases anteriores, se distribuyen dividendos, se otorgan préstamos, la gente compra acciones, o sea, usted compra acciones en base a la información contable, digamos. Mirá acá, IPF dio ganancia y la perspectiva de que siga dando ganancia, compramos acciones,
compramos fondo común de inversiones que invierte en determinadas, o sea, todo el mundo toma decisiones en base a los estados contables. En los países desarrollados ni que hablar, digamos, ¿sí? Un país mucho más, con un mercado de capitales mucho más activo, ni que hablar. Entonces, ejercemos una actividad que ahí habla de formación universitaria, estudio terciario, capacidad técnica, etcétera, etcétera. Eso es de carácter general. ¿Estamos? Todos acá vamos a ser profesionales y tienen que manejarse en la vida como profesionales, lo cual no quiere decir que tienen que estar subidos a un pedestal y que salen de acá y toman champán y todo eso y se les sube el humo que creen que y quieren que le digan contador. No, se ganan el respeto, se trabaja de la trinchera y se ejerce un liderazgo que habrán estudiado en alguna materia de los distintos tipos de liderazgo en función de saber, digamos. O sea, al menos yo trato de aplicar ese tipo de liderazgo, no decir, quiero que ustedes me sigan, pero no porque yo soy el profesor, sino que ustedes digan, pucha, este tipo estudia, lee, se preocupa, bueno, entonces uno le tiene cierto respeto con el jefe y en su vida profesional va a hacer lo mismo, o sea, gánense el liderazgo en función de lo que saben, no en función del título que tienen, ni de contador, ni de jefe de contabilidad, sino que gánense el respeto. Y ese respeto uno gana estudiando. Entonces, y siendo profesional y asumiendo las consecuencias de los errores que uno va tomando. Y nosotros vamos a desempeñar, como bien lo vimos a lo largo de la materia, en dos, acá habla de dos mercados. Uno, en una gran empresa y una pequeña y mediana empresa. En la gran empresa no hay problema, que es la que nosotros siempre decimos, la relación. El contador, la estructura contable de toda una empresa es una y el auditor es otra empresa. Buenos Aires, algunas empresas misioneras pueden andar, puede haber Córdoba, Mendoza, los grandes centros que tienen grandes empresas. Las empresas, cuando llegan a un cierto volumen, tienen estructura propia. Acá en Posada, vamos a decir, o Misiones, ¿quién tiene estructura propia? O sea, vamos a sacar 10 empresas con suerte, digamos, ¿sí? Y creo que me estoy quedando medio corto. En la mayoría de las empresas adoptamos ese segundo concepto, que es pequeña y mediana empresa, donde dijimos que en función de lo que dice la resolución técnica 7, nosotros podemos ser contadores y auditores. Eso lleva a que también empieza a haber, como vamos a ver más adelante, confusión en cuanto a nuestra responsabilidad. Bueno, naturaleza jurídica, eso también ya lo hemos hablado, pero acá tienen un repaso, que hay distintas posiciones. Inexistencia de contrato, creo que es muy antiguo y quedó ahí, mandato, locación de servicio, contrato innominado, contrato, todo eso no le den bolilla, porque en realidad la única duda del contrato de auditoría sería si un contrato de locación de obra o de prestación de servicio. En función de lo que estudiaron en Derecho Privado 1, ¿qué sería? Ni se acuerdan lo que estudiaron allá. No, es de locación de obra. Es difícil, ahora más adelante tiene porque la prestación de servicio, ahora más adelante vamos a ver, la locación de obra, pues nosotros entregamos un producto final que es el informe del auditor. En realidad, los efectos y los derechos y obligaciones son bastante parecidos a un contrato de prestación de servicio y un contrato de locación de obra. Pero el de auditoría es un contrato de locación de obra bilateral, porque es entre dos partes. Si bien los usuarios, como decimos nosotros, o los que toman decisiones van a ser terceros, no están en el contrato, digamos, de auditoría. Oneroso porque no existe. ¿Existe contrato gratis? ¿Qué desalmado que son, ¿eh? Qué desalmado. Si viene una asociación civil, Fundación para los Niños Sin Techo, ¿le van a cobrar lo mismo? Yo no sé, habría que ver, la verdad que no me acuerdo en las escalas del consejo, si alguno tiene presente, si hay un parámetro especial. Pero yo creo que es lógico que uno pueda donar sus honorarios dentro de ese criterio, digamos. O sea, yo he llevado, en aquel momento, cuando era otra cosa, el club se llamaba Club de Discapacitados, digamos, se llamaba el Club de Discapacitados, bueno, hoy tendría otro nombre más moderno. Y yo le llevaba gratis, digamos, ¿no? ¿Cómo le iba a cobrar? Entonces, o sea, en principio todos son onerosos. Lo que no sé, le queda de tarea para ustedes y revisar un poco el alma de ustedes, decir si van a cobrar cuando la entidad tiene
fines altruistas. ¿Sí? Es interesante, perdón, es interesante, no sé si ustedes son de Netflix o no. ¿Vieron el abogado pro bono? ¿Escuchó? El abogado pro bono es como que en Estados Unidos no existe el abogado, el defensor público. Le obligan al abogado que litigia en los juzgados a aceptar uno, dos, no sé cuántos casos pro bono, que sería gratis, de determinado cliente. Nosotros podríamos hacer algo así pro bono, digamos, que el cliente, que en el caso de ser un fin altruista, hasta tenga la obligación de llevarle gratis. Pero bueno, esas son malas ideas, nomás no piensen. Sí, señorita. Sí. No, está, ahora ahí le vamos a ver bien en la definición del código. Y es conmutativo porque es cierto, o sea, no es que vamos a hacer algo si River clasifica a la Libertadores, así por ejemplo una cosa poco probable, no está sujetado a un determinado, o sea, es una verdad, es un hecho cierto que voy a hacer un trabajo de autoría y voy a hacer un informe y el otro me va a brindar toda la información y me va a pagar, digamos, para decirlo. Son obligaciones ciertas. ¿Sí? Acá está lo que preguntaba la compañía, el contrato de obra y de servicios. Hay contrato de obra y de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, quiere decir que el contador en relación de dependencia no tiene un contrato de obra o de servicio, sino tiene un contrato de trabajo. Se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio mediante una retribución. Cuando va a realizar una obra material o intelectual, en este caso el informe del auditor, es una locación de obra. Cuando va a proveer un servicio mediante una retribución, por ejemplo, asesoramiento impositivo, es una prestación de servicio. Yo ahí también tengo mi duda, porque en realidad, cuando uno presta servicio impositivo, la expectativa del cliente es recibir una declaración jurada, digamos, ¿sí? Pero como la declaración jurada la emite la empresa, probablemente ahí está, pero si ustedes le brindan un asesoramiento económico, un asesoramiento impositivo, eso sería una prestación de servicio. La auditoría que termina en un informe de auditoría es un contrato de obra. La verdad que no sé, después tampoco nos interesa a nosotros y el día que tengamos un problema llamaremos a un abogado, tantas diferencias, si hay tantas diferencias entre las consecuencias y las obligaciones de un contrato de obra de servicio, creo que deben ser bastante parecidas. El contrato es gratuito si las partes así los pactan o cuando la circunstancia del caso pueda presumirse la intención de beneficiar. Pero en general los contratos de autoría tienen un precio. Tarea, averigüen si en la tablita hay alguna bonificación para... Tampoco tan mal que ahora fuera de chiste, tan mal que le cobren a una empresa, a una entidad benéfica si ustedes tienen costo, digamos, ¿sí? Salvo que quieran ser más altruistas y bonifiquen el costo, digamos, lo cual todo es posible. Eso ya depende de ustedes. Lo que no sé, como el balance de la asociación civil tiene que pasar por el consejo, si tiene la posibilidad de decir que es gratis. Claro, pero no sé ahí en el consejo si uno tiene que dibujar que cobró y después devolver la plata o se permite que al ser ese tipo de asociación, no me acuerdo la ley. Ahora vamos a preguntarle a ChatGPT antes de si tenemos un tiempito, vamos a preguntarle de cómo es. Bueno, y ahí le da una pauta y se entiende que hay contrato de servicio cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Quiere decir que le presta el servicio, el asesoramiento impositivo, uno le va haciendo el asesoramiento, no depende de nada. El contrato de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega, que será el informe del auditor. Podemos concluir que eso es una locación de obra de servicio. Bueno, vamos, punto 1 es un contrato de locación de obra con toda esa característica. Punto 2 dice definición de responsabilidad. Esto lo dimos hasta el cansancio. La responsabilidad de la elección es la preparación y presentación de los estados contables libres de incorrecciones materiales y el diseño, implementación del control interno para lograr esa emisión de los estados contables. Y la responsabilidad del auditor es expresar una opinión en base a un trabajo de autoría realizado. ¿Sí? Responsabilidad y percepción. Diferencia en las expectativas de la auditoría. Esto es un poco lo que era la pregunta
hay diferentes expectativas, digamos. El cliente quería, fue el primer, casi le diría fue el primer punto del parcial, el cliente quería que le haga un informe de control interno cuando en realidad le había contratado por una auditoría de estado contable, y era lo que había que explicarle al cliente, que no fue contratado para eso. Eso era otra cosa y explicarle qué es lo que realmente es una auditoría. Eso en la práctica sucede mucho, digamos, ¿sí? Hasta después te retan, vamos a suponer, contratan, no, yo tengo una auditoría y le afanan 5.000 pesos por mes y un día se da cuenta y nos echa en cara por qué no detectamos que afanaban 5.000 pesos y le decimos, no, eso es inmaterial. No estaba en el objeto del trabajo, que es una auditoría de estado contable. Vos no me contrataste para que yo haga un control de gestión. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia de expectativa es la que nosotros muchas veces pasamos por alto cuando tenemos clientes chicos y no firmamos contratos, no hacemos nada y después, bueno, pues, nunca pasa nada hasta el día que pasa. ¿Sí? Nunca pasa nada hasta el día que pasa y empieza a decir, pero yo te dije, no me dijiste, sí te dije, no, lo tenemos escrito y sonamos. Entonces, es importante siempre el contrato de auditoría. Cuestionamiento de la naturaleza y objetivos de la auditoría, sí, muchas veces no entiende. Por eso, en las nuevas normas de auditoría se incluyen muchos temas que en las resoluciones técnicas anteriores no estaban, que era referido a la comprensión por parte de la dirección de los términos del contrato de auditoría. Eso está establecido ahora expresamente en la auditoría. ¿Por qué? Porque en el afán de conseguir cliente, cuando ustedes salgan de acá, que por lo visto les falta muy poco, y venga un cliente, van a tratar de explicarle lo menos posible con tal de conseguir cliente, digamos. Bueno, y eso después a la larga tiene sus consecuencias. Bueno, entonces uno está, depende de las etapas de la vida y depende de la etapa económica, uno está más preocupado por conseguir clientes que por tratar de explicarle cuáles son las cosas que van a pasar en el futuro. Bueno, pero en el futuro pasan cosas y ahí uno se arrepiente del pasado. Entonces, si uno es claro desde el inicio de la relación, va a estar mejor, digamos, que comprendan cuál es la naturaleza y el objetivo. La creciente demanda del auditor en tribunales, no sé, es algo que puse, no sé, que en algún momento de mi vida, si bien hay demandas de auditores, hay casos, yo creo que no llegamos ni remotamente al caso de las malas praxis médicas, digamos, ¿sí? Creo que todavía estamos en una etapa bastante tranquila, pero no quiere decir que hace 30 años no había ni una demanda contra auditores y hoy es, no digo común, pero hay bastante, digamos, ¿sí? No, habría que buscar el día que ustedes quieran, busquen vía ChatGPT, busquen vía Google, busquen lo que quieran y va a haber muchos casos de auditoría. Sin contar los casos por los cuales cambió la auditoría en el mundo, que son el caso Enron, el caso Parmalat, todos esos casos gigantescos, que fíjense ustedes la dimensión que tuvo, que desaparecieron uno de los 8 estudios más grandes del mundo, desapareció en ese tuerto. Hay películas si quieren ver en Netflix o en Netflix, no sé, pero en YouTube creo que hay varias. Una del caso Enron, otra hay varios documentales, varias cosas que por ahí cuando están aburridos pueden mirar y son bastante interesantes. Ahí quedamos escrachadísimos hasta se modificó la ley, se modificó la perspectiva del auditor, se modificó todo, digamos. O sea, era como que hasta ese momento hacíamos un trabajo donde nadie percibía cuál era la importancia del auditor, digamos. Y cuando se vino todas esas cosas. Ahora en Brasil tenemos el caso lojas americanas, para los que suelen ir nadie va al Brasil de vacaciones. Todavía que son hijos, ahora va a venir un impasse hasta que empiecen a generar sus propias ganancias. Pues ahora ya no pueden viajar más como hijos, ahora tienen que generar sus ingresos. ¿Vieron las memes ese que dicen? Van a poder viajar solo y el hijo de 35 años viene prendido de las vacaciones. Hay en todos lados en Río, hay muchas lojas americanas. Y ese también tiene un entuerto y están los auditores prendidos en el entuerto porque parece que se olvidaron un poquito de pasivo. Digamos. Ese comentario, cualquier parecido con la realidad, pura casualidad. Vos ya tenés que dejarle a tu hijo acá en Posada, no pueden veranear más. El Lojas Americana también tiene este caso. Y había otro, que yo no me acuerdo, Flori, que también fue el año pasado, creo que en Estados Unidos, y viene por el tema de la independencia, donde empezó también a hacerle temas operativos,
auditoría operativa y también se terminó olvidando de algún pasivo, digamos, miles de millones nomás, pero no era. Entonces, la creciente demanda hace que tengan en cuenta todo. Acá en la Argentina, hace poco, no tanto, el caso Vicentín, por ejemplo. El caso Vicentín también tenía algún salpicón para los auditores. Sí, También. sí, tuvo. Entonces, bueno, evitemos salir en los diarios, digamos, ¿sí? Exacto. Para lo cual, tengamos que tener en cuenta que el auditor va a tener consecuencias por el mal desempeño de sus funciones. Y ahí tienen que dice que por la naturaleza de sus funciones como auditor o síndico, cuando el síndico societario puede ser tanto contador como abogado. Cuando acá hablamos de sindicatura, estamos hablando de nosotros que somos contadores. El contador público está sujeto a ciertas responsabilidades de orden civil y penal por casos violatorios de normas legales aplicables a su actividad o por el incumplimiento. Además, asume responsabilidad emergente en las regulaciones disciplinarias establecidas por la propia profesión. Quiere decir que estamos bombardeados por todos lados. Estamos bombardeados por el nuevo Código Civil y Comercial, que va a tener, lo cual va a tener algunas consecuencias civiles. Vamos a estar bombardeados por el Código Penal y Complementaria, responsabilidades penales, y por las leyes de ejercicio profesional y el Código de Ética, con lo cual vamos a tener responsabilidades profesionales. El informe 23 les dice la acción del contador público como dictaminante de estados contables trasciende a tercero, que era lo que yo le decía. No es tan, qué sé yo, a lo mejor vamos a poner el caso, hasta le diría de, a ustedes les contratan para auditar el control interno, de última, la relación no trasciende al tercero, no sé, no va a tener tanto efecto, pero como dice acá, cuando el contador público actúa como dictaminante, eso trasciende al tercero. Y ahí viene la función social del contador. Primer punto, responsabilidad civil, que es la que surge de los artículos del Código Civil y Comercial. Ahí vamos a tener dos tipos, como dice la Filmina, dos tipos de responsabilidad, la contractual y la extracontractual. Cuando nosotros firmamos un contrato, como el que habíamos dicho, en el cual nosotros nos comprometemos a realizar determinada tarea, vamos a tener la obligación de cumplir con lo dispuesto en las cláusulas contractuales entre las partes de una relación jurídica regulada por un acuerdo. Porque el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Eso es lo que ustedes hacen en el momento que firman un contrato de autoría. Se asumen obligaciones. Mucho más allá de cobrar los honorarios, como ponen habitualmente en un contrato, sino que tiene un montón de causas que hay que cumplir. El incumplimiento de esas cosas va a hacer que nosotros tengamos que responder por los daños y perjuicios que le ocasionemos al cliente por no cumplir la relación contractual. Y la responsabilidad extracontractual es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por actos ilícitos o negligentes atribuibles al profesional. Esta responsabilidad se genera frente a terceros no clientes en los casos que la actuación procesal cause un daño al tercero. Por culpa o negligencia, que es un acto no intencional, o por dolo, que es un acto intencional del contador. Y ahí les escribe lo que es negligencia. Una negligencia, ustedes saben que es la falta de cumplimiento con lo que se estima que una persona razonablemente cuidadosa habría efectuado en determinada ocasión, sin que exista intención de engañar a un tercero. Y el delito es el acto ilícito ejecutado sabiendo con la intención de dañar a las personas o los derechos del otro. Por ejemplo, una negligencia sería no pedir la carta de gerencia. Una negligencia, digamos, ¿sí? Después, ¿cómo le justificamos? Cuando estaba mal, decir, no, pero yo consideré que no era necesario, no. Cualquier persona que cursó con nosotros sabe que sí o sí tiene que pedir la carta de gerencia, y si no pide la carta de gerencia es una negligencia. No es un error involuntario. O sea, digamos, no tuve la intención de dañar, pero una negligencia, tengo culpa, digamos, no lo puedo. La otra es que yo sepa que la empresa que tiene un pasivo que no está registrado y lo mismo emite una opinión limpia. Digamos, en este caso, el tercero está tomando una decisión y yo sabía que los estados contables estaban mal. ¿Sí? Tendré que responder a lo que corre. El artículo 7 se refiere al deber de reparar. Según
la violación del deber de no dañar al otro, el incumplimiento de una obligación. Y ahí me repite lo mismo, digamos, la responsabilidad contractual surge los deberes y obligaciones asumidas ante nuestro mandante, y la responsabilidad extracontractual es el resultado de la ejecución de la labor profesional encomendada por nuestros clientes, y que por impericia o negligencia de nuestra parte ha ocasionado un daño económico a un tercero no vinculado directamente con la tarea efectuada. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante y la pérdida de chance, digamos. Y eso lo explica, esto es todo término jurídico. ¿Se entiende? Entonces, ustedes le contratan para hacer una auditoría. Ustedes no presentan el informe, ¿qué hicieron? Un incumplimiento de contrato. O sea, ustedes tenían la obligación de presentar el informe. Por eso, algo que es común en los contadores, o que era común en su momento, era decir, yo no te voy a presentar el informe hasta que no me pagues. Olvídense del cobro indirecto, con el cual se le solucionó el 90% de los problemas. Es decir, no, vamos a suponer que yo tengo pactado, que es lo que muchas veces sucede, nosotros nos cobramos realmente una vez al año. Igualmente el cobro indirecto tiene, me parece que poca vida futura. Y seguramente sí, debería. Pues ya en la época de Cavallo, cuando vino toda la parte de desregulación, había terminado el cobro indirecto, que era justo cuando vos empezabas a cobrar, digamos. Lo que pasa es que el cobro indirecto no existe en ningún lugar del país, no existe en ninguna profesión, y no sé cómo el Consejo logró meter acá en Misiones. No sé, en el país, en realidad en todo el país debe ser. El cobro indirecto. Sí. ¿El cobro indirecto? Yo calculo que en todos los consejos del país. Yo no creo que todos los consejos tengan, ¿eh? El de Cava seguro que no, y el resto calculo que no. Bueno, ¿por qué? Porque, como dijo Flori, en la época de Cavallo se dictó una ley que los honorarios mínimos no eran de orden público. Al no ser de orden público no eran obligatorios, con lo cual desapareció en la práctica, digamos. Después, hace unos años, esto apareció por una ley provincial, porque no te olvides, Flori, que esto es una ley provincial, lo de los honorarios mínimos. Sí. Y yo no sé hasta cuándo va a durar, digamos. ¿Sí? Está. Bueno, ahora está, disfruten. Bueno, pero, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden decirle, yo no te voy a hacer el informe porque vos no me pagaste, porque uno, para exigir el cumplimiento a la otra parte, tiene que cumplir la suya. Es como cuando él no le va pagando los honorarios y ustedes no le arman los datos para la declaración jurada. No pueden hacer eso, porque si ustedes hacen eso, ¿cómo van a ir a reclamar algo que no hicieron? En una época, viejas épocas, se retenían los libros, o sea, no te dan los libros, no te devolvían los libros hasta que no cobraban todo. Y bueno, era todo un deseo. No. Conceptualmente, en un contrato, yo puedo exigirle a la otra parte que cumpla en tanto en cuanto yo haya cumplido la mía, digamos. ¿Sí? La otra parte no tiene que ver con la extracontractual, no tiene que ver con el cliente, sino con los terceros que son damnificados, digamos. Así que no forman parte del contrato, pero sí sufren las consecuencias. Ahí tienen un cuadrito. Relaciones entre las partes, existe contrato, no existe contrato en la responsabilidad contractual. En la contractual hay incumplimiento de contrato, en la otra hay un daño causado a tercero. Ahí está la norma aplicable. La prueba del daño, en la responsabilidad contractual debe probarse el incumplimiento y el daño, y en la responsabilidad contractual debe probarse el hecho ilícito y la relación causal. Es decir, lo que tiene que probar un tercero es que le decidió otorgarle un préstamo en función de los datos del balance. ¿Sí? Si no, o sea, tiene que probar que el problema surgió como causa del trabajo del auditor. No es que no puede ser, por así decirlo, traído de los pelos, digamos. En el dictamen inadecuado perjudica al cliente y el tercero afectado por confiar en un informe erróneo en el caso de la contractual. Ese hermoso cuadrito es generado por inteligencia artificial. Ahí tienen forma de aplicar. Bueno, ¿se entendió? Contrato, ley de contrato de trabajo, tiene que saber qué es un contrato.
pero eso lo tendría que saber, digamos, ya de derecho civil, que era contrato, o sea, esos son los problemas de la famosa integración vertical y horizontal de la facultad. ¿Para qué ustedes estudiaron miles de cosas en contrato si no estudiaron la aplicación del derecho civil en el ejercicio de la profesión contable? ¿Para qué? Yo le diría que ustedes estudiaron contrato para saber cómo firmar un contrato de auditoría o cómo firmar un contrato de prestación de servicio, o sea, tiene que haber estudiado derecho civil aplicado a la profesión contable. ¿De qué le sirve aprender un montón de normas que habrán aprendido, que son más para un abogado que para un contador? Pero bueno, algún día la famosa integración vertical y horizontal va a dejar de ser una expresión de deseo y vamos a hacer. Digamos. Por ahora le veo difícil por si se quiere. ¿Sí? Entre todos los que establece la RT37 son todos contratos de locación de obra, porque todos terminan con un informe. Responsabilidad. Traduzco un poco porque a lo mejor no se escuchó desde la casa. El compañero pregunta si el encargo de revisión o una certificación, bueno, por una certificación generalmente no se hace contrato, pero cualquier otro de los otros encargos sería un contrato de locación de obra o de servicio. La respuesta fue que todos los contratos que está establecido en la resolución técnica 37 son contratos de locación de obra. O sea, acá hace referencia a la auditoría, pero en realidad es cierto que es para todo. Responsabilidad penal. Este ya es más difícil porque acá ya vamos a la sombra, digamos, ¿sí? La otra por ahí vamos a tener que pagar, indemnizar y acá ya empezamos a ir a la sombra, ¿no? Muchas veces sin Netflix, muchas veces en un cuartito chiquito, con lo cual uno tiene que empezar a pensar en hacer bien su trabajo. Y como siempre lo digo, cuesta mucho recibirse de contador para después perder la matrícula o ir preso o tener que indemnizar, digamos. Con lo cual, la única forma de asegurarse es hacer bien el trabajo. Por eso a mí me gusta dar, cuando dijimos durante todo el cuatrimestre, ustedes no se preguntaron qué exagerado, qué fallado, mira todo lo que dijo que hay que hacer, y después uno dice, bueno, pero pará, si no hago todo esto, me va a pasar esto, digamos. Me va a pasar, desde el vamos voy a tener que empezar a indemnizar alguna vez al cliente y otra vez a tercero. Segundo, la responsabilidad penal es la que se encuentra legislada en los códigos penales y algunas otras leyes complementarias de idéntica naturaleza. Nos vamos a referir a esos 5 temas. El delito de dictamen falso, la defraudación al cliente, la defraudación a terceros, los delitos fiscales y el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo le faltaría ahí en esa filmita. ¿Alguna determinación importante? Eso ustedes ¿derecho penal lo vieron en alguna materia, no? ¿Algo se ve o no? ¿Procesal qué es? Bueno, está bien. Entonces, bueno, hay algunos temas, entonces vamos a repasar esto porque es interesante. En materia penal siempre recuerden que los delitos se encuentran configurados en el Código de la Ley Complementaria. ¿Sí? No hay delito si no está establecido en la ley. ¿Sí? Y como dice más abajo, los delitos no se aplican por analogía, no se puede decir, esto es más o menos como esto, no, o está tipificado o no está tipificado. Si no está tipificado, no hay delito. ¿Sí? Por ejemplo, ser hincha de River no es delito porque no está tipificado. Debería estar tipificado, pero no está. Entonces, lo que no está tipificado no es delito, eso siempre tenga. Y lo que está tipificado es delito, aunque ustedes no lo conozcan. Vieron que nadie puede alegar, decir, no, yo no sabía que existía una ley donde yo no le podía pegar un tiro a una persona. No puedo decir que no sabía, tiene que saber. O sea, los delitos, es importante en la parte penal, digamos. O sea, uno tiene que estar, tiene que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Obviamente no nos vamos a poner a estudiar el derecho penal, pero bueno, depende del ámbito donde ustedes están, van a tener que saber. Ahora van a ver que algunos temas de delito penal referidos a la actuación del contador.
La interpretación es restrictiva, no se aplican por analogía, no hay delito sin pena que le imponga la ley. O sea, según la ley, todos los delitos tienen una pena. El gran problema hoy en la Argentina, ¿cuál es con respecto a los delitos? Que los delitos tienen penas de 5 a 15 años, digamos, es como que son muy amplias las penas. Eso, bueno, uno lo escucha así todos los días con los asesinatos, las muertes, el otro, todo eso, y se le pueden dar entre 5 años y 20 años a la pucha, pero hay una enormidad, digamos. Bueno, lo que se quiere es ser un poco más específico para reducir la discreción del juez. Pero en realidad no puede haber un delito sin pena. O sea, si hay delito, hay pena. Si hay foto, hay video, como dicen las redes, ¿no? Bueno, acá no, si hay delito, hay una pena. Acá hay el principio de indubio pro reo. ¿Cuál es ese? O sea, en caso de duda, zafamos, digamos, ¿sí? Pero si no... Y en caso de todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, excepto que nos agarre el arca, digamos, en el cual todos somos culpables hasta que demostremos la inocencia. Bueno, eso es lo que teóricamente se está tratando de cambiar, porque para el arca, o AFIP, o DGI, o renta, o rédito, depende de la edad que tenga el que esté hablando, siempre fuimos culpables, digamos, después tenemos que demostrar la inocencia. Bueno, en realidad debería ser al revés. Y todos los delitos tienen aplicación de pena, que van privación de la libertad, penas pecuniarias, que son multas, inhabilitación para ejercer la profesión o una combinación. Y empezamos a ver. Por eso, ya por lo que vamos viendo y por lo que vimos en la parte civil, es lo que yo le dije la primera clase, no existe el préstamo de firma, salvo que ustedes quieran ir en cana, quieran pagar multa, quieran perder la matrícula o quieren una combinación de las cosas. Si ustedes quieren cualquiera de esas cosas, presten la firma. Si ustedes no quieren, pierdan un amigo que es más barato. Amigos se encuentran en toda la esquina y la matrícula no se encuentra en toda la esquina, discúlpenme, pero es así. Si hay un amigo jamás le pediría que le preste la firma o que le firme un estado contable que él está inhabilitado para firmar. Jamás. Si le pide, no es su amigo. Un delito tiene varios sujetos. El sujeto activo del delito, el que comete el delito, el perpetrador del delito, como dice, el sujeto pasivo, víctima, el agente directo, que es el autor del delito, los partícipes, que son los cómplices principales y secundarios, y el encubridor. Me gusta esto porque yo veo series de Netflix todos los días y entonces uno está ahí. Es parecido, digamos, solo que en este caso no son homicidios, sino son delitos económicos, digamos. Pero... Bueno, dijimos que íbamos a ver varios temas. El delito de dictamen falso. Primer tema. Artículo 300, inciso 3 del Código Penal dice: serán reprimidos con prisión de 6 meses o 2 años. Creo que hasta 2 años es carcelable, así que más o menos podemos llegar a zafar. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas publicare, certificare o autorizar un inventario o balance, una cuenta de ganancia o pérdida o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos, o informar a la asamblea o reunión de socios con falsedad o reticencia sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiera sido el propósito perseguido al verificarlo. Si emitimos un dictamen falso, ¿vamos en cana? ¿Cuánto tiempo? ¿De 6 meses o 2 años? ¿Sí? No. ¿Dónde dice dictamen falso ahí? ¿Dónde dice auditor? Síndico otra cosa, una cosa. Su función, si usted me hubiera dicho en su función de síndico, es una cosa. En función de auditor no dice ahí, en ningún lado. Así que zafamos. Lo que está tipificando acá, si bien el título es engañoso y dice el delito de dictamen falso, el delito de dictamen falso no existe. Existe el balance falso. Ahí está lo que está el balance, y otros instrumentos sí pueden ser catalogados de falsos o incompletos. Pero entre la figura no está el auditor. Por lo tanto, el juez no me puede mandar en cana por un delito de dictamen falso hasta que en algún momento incorporen al Código Penal el delito de dictamen falso. Por ahora no está. Ya vamos a ver.
¿Quiénes son los agentes directos? Fíjense, fundador, director, administrador, liquidador, síndico, sociedad anónima, cooperativa, otra sociedad de responsabilidad limitada, no está el auditor. Zafamos. Ahora, si ustedes están haciendo cualquiera de las otras funciones, son contador público, que están trabajando como liquidador, están trabajando como administrador o son directores de ese tipo de sociedades y emitan un balance falso, sí van a ir en cana, pero por el balance falso, no por el dictamen. ¿Sí? En su función de auditor no van a ir. En su función de síndico, sí. Si realicen la tarea en forma técnicamente correcta, no se le podrá imputar el delito. Porque, dice acá, si no me equivoco, el que a sabiendas, digamos, el que a sabiendas, digamos, o sea, sí. Si en realidad el que a sabiendas significa que si yo hice algo mal, me van a poder después culpar por dolo, por negligencia, por lo que sea, pero no por un delito, no hubo un delito porque no tuve intención de dañar a nadie, o sea, no era sabiendas, digamos. Ahora, a sabiendas van a tener que probar en el juzgado que ustedes no sabían. ¿Sí? Hay que probarlo. Los documentos que pueden ser instrumentados de falsedad está redactado en terminología antigua, dice el balance general, que en realidad el estado de situación patrimonial, un inventario, la cuenta de ganancia y pérdida, que sería el estado de resultado, y los correspondientes informes de memoria. Sí pueden emitir falso un estado de evolución del patrimonio neto y un estado de flujo de efectivo, porque no están incluidos acá, pero bueno, creería que entrarían también ahí en los correspondientes informes, no sé si entraría, pero digamos, si lo único falso hubiera sido el estado de flujo de efectivo, la pueden pelear, porque ahí no dice taxativamente eso. Falso e incompleto, ¿qué diferencia hay entre falso e incompleto? Falso es que tiene algún dato que es mentira. Incompleto que lo que es todo verdad, pero le falta algo. ¿Sí? Pero falso e incompleto, lo que yo emití puede ser falso o incompleto. ¿Y en qué momento nace la autorización, publicación o en el caso de que certifica el síndico la emisión del informe? Y el elemento de dolo o malicia es que tiene que actuar a tarde. Fabián. Sí. Puede ocurrir, digamos, que exista el balance falso o con errores o incompleto y que luego de una tarea de auditoría que, entre comillas, se hizo a conciencia, vamos a suponer que puede haber ocurrido que se hizo el trabajo de auditoría, pero hubieron revelaciones que no se dieron porque la gerencia no la denunció, porque nosotros la desconocíamos o lo que sea. Y de buena fe, digamos, nosotros hacemos el dictamen favorable, sin salvedades, y resulta que el balance tenía sus problemas. Eso puede ocurrir. Y puede ocurrir que vayamos a juicio, obviamente, y ahí es donde entra la importancia de las pruebas, de la documental, de los trabajos realizados, de toda la planificación, de la evaluación. Es decir, es ahí donde resalta un poco la importancia de los papeles de trabajo, ¿no? Exacto. Es interesante lo que dice Flori, en el sentido, él está haciendo la siguiente relación. Si el informe, los estados contables son razonables y el informe es limpio, está bien. ¿Sí? Los estados contables son completos y, como diría acá el término que usa, no, son verdaderos, por así decirlo, y son completos. O sea, todo lo que está bien. Ahora, si el balance está mal y nosotros ponemos una salvedad, el balance está mal. ¿Por qué? Porque le pusimos la salvedad porque le falta registrar un pasivo. Y es más, el emisor de los estados contables está sabiendo que está mal y acepta que alguien le diga en público que está mal. Nosotros zafamos porque nosotros nuestro informe está bien. Es congruente con lo que falta y estamos avisando que falta. Lo grave, que creo que era lo que me preguntaba el compañero a la última hora de la clase anterior, es decir, nosotros sabemos que es incompleto porque faltaba, el compañero me plantea el caso de faltaban empleados registrados, faltaban ventas, faltaban compras, faltaban gastos, todo había un circuito no registrado. Y nosotros sabíamos. Eso es un estado contable incompleto. Si yo emito un informe limpio,
me va a aplicar lo que vamos a ver, voy a ser cómplice. Porque yo estaba sabiendo que faltaban ventas, estaba sabiendo que faltaban compras, estaba sabiendo que había sueldos no registrados, y sin embargo emití un dictamen limpio. ¿Cómo saltó esto? Con la brillante idea de Milei de autorizarle a la empresa que blanquee plata, que derivaban de ventas no registradas. Uno podía, creo que salió el año pasado eso, podía depositar los dólares y nadie le iba a preguntar qué pasó, el origen. Con lo cual, ese origen derivaba de ventas en negro, menos compra en negro, menos gasto en negro, el resultado compró dólares blue. Como tenían el colchón de la empresa, que es un poco más grande que nuestro colchoncito, la autorizaron a que ponga, suponiendo, el Estado suponía que eso derivaba de esa actividad marginal, por así decirlo. Y le eximía de responsabilidad. ¿Sí? ¿Y quién quedaron enganchados ahí? Los auditores. Los señores auditores, nadie vio nada. Y los auditores no le eximieron de responsabilidad. A los auditores, después, obviamente que en la práctica se le exime, porque tampoco si le eximís al principal no le vas a condenar al accesorio, digamos, pero la realidad es que, ¿qué es lo que saltó ahí? Que todo el mundo sabía, lo que dijo usted, todo el mundo sabía y todos miraron para otro lado. Y cuando alguien le dijo, che, podés blanquear y no tiene costo, pusieron toda la plata. Creo que no puso mucha gente lo mismo, pero algunos pusieron. ¿A quién le dejaron mal? A los auditores. Con lo cual demuestra que hacemos el trabajo de auditor, digamos, entre comillas, como dirían los chicos. Ponele que hacemos el trabajo de auditor. Si hagamos serio. La verdad que en una Argentina o en un país, no vamos a decir la Argentina, vamos a suponer que no es la Argentina, es un país bananero, donde la empresa juega a que pague impuestos, el Estado juega a que recaude y nosotros jugamos a que hacemos contadores, pasan estas cosas. Son incoherencias que... Pero la verdad que una vez que blanquearon todo, no podrían haber llamado de la oreja a todos y decir, ¿usted cómo no vio nada? De hecho, el problema era que renta de las provincias podía reclamar la parte de las ventas omitidas, digamos, lo que es productos omitidos. Después creo que no pasó nada. Tampoco creo que fue muy exitoso. No sé, Flori, si vos te acordás. Creo que no se depositó nada, tampoco me parece que fue. Sí, no fue tan masivo como se esperaba. No fue tan masivo como se esperaba. Pero ponerle que hubiera pasado que vamos a suponer que ustedes tienen un cliente, informe limpio todos los años y viene el año pasado, ¡pum!, depositó 30 palos verdes. Ah, qué bien que queda, ¿no? ¿Qué pone Area? 30 palos Area nomás. Blanqueo de capital. ¿Escucharon lo que dice Pereira? ¿A dónde van los 30 palos? Otros ingresos secundarios. Y sí. ¿A dónde se registra eso? Porque es partida doble, o sea, el ingreso fue en el banco. ¿Y el haber? Condonación de deuda, blanqueo de capitales. Cuenta de resultado positivo. Y es difícil porque si el blanqueo lo hiciste en diciembre, vos no sabés si los dólares corresponden a las ventas de este año o a las ventas de los 10 años anteriores. También. No sé qué habrá hecho la gente, dónde le habrán puesto. Yo calculo que le habrán puesto Area a la mayoría. Sí, porque si los 30 millones eran solo del año, ahí sí que ya está complicado, digamos. Sí. Y bueno. No, acá no es una cuestión de perder o no perder cliente, acá es una cuestión de aplicar la ley. Piense esto, inhabilitación de la matrícula, prisión, o sea, prisión es sombra, 2 metros cuadrados, el baño ahí instalado, y multa. O sea, no es una cuestión de si perdemos o no perdemos cliente, es cuestión de dónde quiere estar usted. Pierda nomás el cliente. Ahora, ¿cuál es, como yo siempre digo, cuál es el límite? No sé, estará en la moral de usted, y ahí ya entramos al código de ética y ya entramos en la moral de la gente. O sea, si usted me pregunta acá, yo le tengo que decir, como profesor, que si la empresa vende 10 pesos no registrados, usted tendría que retirarse el encargo. No, le diría técnicamente, si la empresa tiene venta por encima del monto en materialidad, listo, tiene que retirarse el encargo.
No, IP Libertad está por cerrarse, justo hoy dijo. Ah, no. Se va a achicar, ya se le va a achicar al cliente, ¿para qué se iba a jugar? No, no puede hacer la respuesta que usted quiere hacer, no la puede hacer. Yo al menos no le puedo decir que lo haga. Lo que le estoy diciendo, usted está asumiendo un riesgo de esto. Yo le estoy enseñando cuál es el riesgo. Bueno, usted asuma. ¿Usted quiere asumir el riesgo? Asuma. Después no diga, ya el profesor de autoría no me avisó. Sí, me avisó que yo iba a cana. ¿Eh? Lo importante, como yo siempre digo, que hay un problema con el tema de la registración. Los empresarios, cuando uno tiene ventas no registradas, uno tiene que tener todo el circuito no registrado. Generalmente cuando uno tiene ventas no registradas, después la parte del sueldo no registrado paga con eso, la compra no registrada paga. ¿Qué hace el empresario? Vende en negro, por así decirlo, ya que es la terminología común, compra en blanco, con lo cual usted rápidamente se da cuenta porque el IVA le da saldo, prácticamente saldo a favor todos los meses, con lo cual es un llamado al fisco para que le venga a inspeccionar. Y a su vez, cuando está en descubierto en el banco, va y deposita plata. Todo eso cambalache hace. Y eso salta. Eso salta. De alguna forma salta. O sea que si va a tener un cliente, que no lo dije yo, que usted ni se entere. Usted no se entera, no lo vio. ¿Qué es lo que le pasó en realidad a toda esta gente que estamos hablando del blanqueo? Nadie vio. Ahora, si usted es fácil saber si la empresa vende, porque la empresa no toma las precauciones de comprar en negro lo que venden en negro. Nada, mete todo. Entonces, uno mira y usted cree que la FIN nació ayer, digamos, la FIN mira y cuando ve lo que deposita IVA ya sabe si la empresa está registrando venta o no. Y para cerrar lo que dice el compañero, usted haga lo que usted quiere, que está muy incentivado a querer no perder el cliente. Cuando venga el lío y vaya a la justicia, ¿qué va a decir su cliente? Y sí, le va a decir, no, el contador me dijo que haga así. O sea, usted se está regando por nada. Porque cuando queman las papas, el contador me dijo. ¿Usted cree que una cliente se va a inmolar por el contador? ¿No? Bueno, ¿estamos? Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, o cada vez que no vamos a hacer algo, tengan en cuenta allá. La responsabilidad civil que ya vimos, la responsabilidad penal. Hasta ahora sabemos que estamos zafando porque no hay delito de dictamen falso, pero sí vamos a ver que el auditor externo puede ser catalogado como cómplice primario o secundario. Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Un dictamen falso sería cuando, habiendo obtenido elementos de juicio válido y suficiente, emitimos un informe con falsedad. O sea, sabemos, como dice el compañero, sabemos que tenía venta no registrada y decimos que los estados contables son razonables. Eso es un dictamen falso. ¿Va muy en cana por el dictamen falso? No, porque no está tipificado. Ahí zafamos. Pero sí podemos llegar a ser cómplice primario o secundario de una maniobra. El cómplice primario es cuando sin mi intervención no se pudiera llevar a cabo el delito. Y el cómplice secundario es cuando no soy tan estoy como encubridor, estoy como algo, pero no necesariamente como principal. El problema pasa cuando los jueces no, que son los jueces, abogados, y no entienden lo que es la contabilidad, y no pueden separar la figura del contador que está haciendo auditoría en función de la dispensa que da la resolución técnica 7, cuando le dice usted puede ser contador y auditor. Entonces se confunde y cree que nosotros somos los que emitimos el estado contable. Entonces va a ir, como le decía el compañero, va a ir el cliente al juzgado y va a decir, no, el contador hizo el estado contable. Y vos tenés que empezar a explicarle de vuelta que no, que él es el que firmó. No, el contador me dijo que firma acá y yo firma acá, él hizo el estado contable. Entonces ahí, en ese caso, en ese tipo de estructura, a los jueces les suele complicar saber si somos autores del delito o somos cómplices.
Y en realidad seguimos siendo cómplices. O sea, está bien, elaboramos el estado contable, pero se supone que el otro leyó y entendió y firmó. Siempre es de la empresa de la responsabilidad de la emisión del estado contable. Lo que pasa es que en ese caso es más factible que alguien se quiera confundir y nos quiera imputar como delito, digamos. Punto B. Entonces, delito de dictamen falso no existe. Sí. Después vamos a ver como cómplice primario, secundario, pero en realidad no. Si emitimos un dictamen falso, no estamos comprendidos. Sí, si actuamos como síndico o como alguna de las otras figuras en un delito de balance falso o alguno de esos instrumentos que enumera ahí. Pero sí le podemos defraudar al cliente. Pero defraudar no en el sentido de decir que le defraudamos porque le decimos que soy de Boca y él es de River, eso no, sino porque le estafamos. La estafa es la obtención de un beneficio ilegítimo en perjuicio de ese mediante procedimientos delictuosos que la ley determina. El delito de estafa será reprimido con prisión de... ¿Qué gana meternos en cana que tienen? Será reprimido con prisión de 6 meses a 8 años. ¡Wow! Áspero, ¿no? Al que defraudase a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose cualquier otro ardid o engaño. ¿Sí? Así que no hay, ahí es cuando nosotros decimos es un estafador. Un estafador es que vino... que hay miles de casos, en lo que mira Netflix, hay muchos casos de estafadores que se hacen pasar también por... Hay muy buenos casos, hay casos que son espectaculares, como la persona... Había un caso de un médico que inventó era como una tráquea, que le decía que era una tráquea, no sé si... ¿Vos viste ese? Ese es muy bueno, digamos. Yo vi eso, sí. Le sacó plata a todo. Bueno, ese hizo calidad simulada, el otro es un estafador. En el caso nuestro, ¿qué sería? Que nosotros le cobremos y que nos hagamos el trabajo. En realidad le estamos estafando. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿De qué? Hoy había elecciones en esta ciudad. Entonces, una estafa es engañar al cliente y decirle, bueno, yo le cobro, hago como que trabajo, voy un ratito, hago como que trabajo, no hago nada, firmo el informe de autoría, en algunos casos les pegaré, en algunos casos serán razonables y no va a pasar nada en la vida, pero no hice el trabajo. Y él prueba que yo no hice el trabajo, eso es una estafa, estoy estafando al tipo, ¿sí? Una estafa, pues, es la estafa de no hacer, se puede dar cuenta cuando en algún momento haya un lío y le piden los papeles de trabajo al auditor y el auditor no tenga nada. Ahí está la importancia de cuando en la teoría dijimos los papeles de trabajo, la documentación del encargo sirve como medio de prueba en un juicio, sirve como medio de prueba para que después no me acusen de que le estuve estafando. No solamente el contenido, sino que estoy probando que hice un trabajo, digamos. Después podrá haber hecho bien o mal, esa es otra cosa, otro tema, pero la cuestión es no estafar en el sentido de decir no lo estafa. Entonces, el ejemplo sería el auditor engaña al cliente que realizó la auditoría, cobra los honorarios, ahí tienen los elementos, el medio usado la simulación, el error cree que el contador hizo el trabajo, el perjuicio es que paga el honorario sin causa y el beneficio es que retribución del auditor sin haber hecho su trabajo. Y también en la defraudación del cliente el auditor puede estar como cómplice secundario. En este caso, cuando la estafa es un delito directo, somos agentes del delito. Cuando es cómplice secundario, por ejemplo, le están estafando al cliente y nosotros somos cómplices. El ejemplo que tiene ahí es de una, vamos a suponer, alguien cobra comisiones sobre ventas, yo detecto que las ventas están infladas y no digo nada, en realidad el otro cobra la comisión y le pide un diezmo. ¿Sí? Ahí le están estafando al cliente. ¿Quién le estafa al cliente? El comisionista, pero yo le ayudo. Entonces ahí soy cómplice de esa estafa. También se puede usar el estado contable para defraudar a terceros. En este caso podemos ser cómplices primario o secundario. Lo de primario o secundario es me parece a mí, no soy especialista en derecho penal, pero es una apreciación que hace el juez, digamos, ¿sí? El juez es el que tiene que determinar si mi intervención fue como cómplice primario, mi intervención fue como cómplice secundario, ¿sí? Ojalá siempre sea como secundario si llego, porque va a ser seguramente la menor pena. Ejemplo, una empresa emite un balance falso para obtener un crédito que el auditor conoce, pero emite un informe favorable. ¿Sí? Estado contable, le falta pasivo, lo emite un informe favorable,
¿Y a quién le estoy defraudando? Al banco que o sea, yo no le defraudo a nadie porque yo no soy el que emite el estado contable. El cliente le defrauda a un tercero, pero yo soy cómplice. Primario o secundario lo va a establecer el juez. Acá pone como que es primario, porque en realidad uno de los requisitos para que te den el préstamo es el estado contable con informe del auditor. Por lo tanto, sin mi participación, no podía haber cometido la estafa. No le podía haber defraudado al banco. ¿Se entiende? Es importante hacer bien el trabajo. Los delitos fiscales, esto no lo vamos a ver porque lo habrán visto en procedimientos, los de impuestos dominan más que ustedes, pero en el caso de evasión hay sanciones. Y en el artículo, antes del artículo 15 de la ley de penal tributaria, hablaba del contador que informara, certificara, informe falso, y nos nombraba directamente. Eso se eliminó y dice que serán reprimidos, seguimos con la prisión, qué áspero que está esto, de 6 meses a 3 años para el que de cualquier modo ayudare a otro a eludir la investigación en la autoridad fiscal o a sustraerse de la acción de esto u ocultare o alterare o hiciere desaparecer documentos, comprobantes, contables, informáticos, bla, 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 bla. Quiere decir que si le ayudamos a alguien a evadir impuestos, no nos nombra específicamente, pero vamos a tener vamos a ser reprimidos, como dice ahí el artículo, ¿sí? No más que eso no le voy a preguntar porque no. Eso ya lo habrán visto en ¿sigue siendo la ley 11.006 no sé cuánto? ¿Sí? ¿Sigue eso? Con varias modificaciones, supongo. ¿O no? Sí, debe tener modificaciones. Bueno, y el punto es el lavado de dinero que dejamos para el final. A, hablamos de responsabilidad civil. B, hablamos de responsabilidad penal. Delito de dictamen falso, defraudación al cliente, defraudación a tercero. Delitos fiscales y ley de lavado de activos y prevención del terrorismo, financiamiento del terrorismo. Y la responsabilidad profesional es la que nos va a controlar el colegio, que es la responsabilidad que tenemos establecida en la ley nacional, la 2488, si no me equivoco, que es la ley de ejercicio profesional, que ustedes saben diría la gente la edad de flor y de pe a pa, no es mi caso, pues yo soy joven. Y la ley provincial 34, aparentemente la ley, porque hay 2 leyes de ejercicio profesional, la nacional y la provincial, ¿sí? Acá lo nombro nomás, no es que le estoy por preguntar algo de la ley. Sí. Mira, hoy no lo estudié, pero para mañana poner las 2 leyes, agarrar el PDF, le pones al ChatGPT y le decís, dígame la diferencia entre otro y otro, y te hace un cuadrito así. Espectacular. Recuerden siempre, hay cosas que por ahí se hablan en esta época de desregulación y todas esas cosas. Muchas veces se dice cosas que no son correctas, son por ahí, a veces anuncios que no tienen mucho sentido. No, con la matrícula nacional se va a poder trabajar en todo el país. No, mentira. Porque la matrícula, el poder de policía de la profesión lo tiene el Consejo Profesional de Ciencia Económica. O sea que no puede haber ley nacional que elimine eso. Tiene que haber una ley provincial que derogue el poder de policía y le otorgue a la superintendencia de profesionales del país, vamos a suponer, ¿sí? Lo mismo para los médicos, lo mismo para los otros. O sea, hay normas que están repetidas, son normas provinciales. O por ahí a veces dicen, vamos a aumentar los sueldos de todos los médicos de los hospitales nacionales. Eso sé porque en realidad, ¿cuántos hospitales nacionales hay? 4. Creo que está el Cruce de Néstor Kirchner, está el Garrahan, es la mitad porque el Garrahan en realidad se financia también con la provincia, y creo que hay 2 más. O sea que cuando te dice cosas... decía, los médicos van a poder ejercer en todos los hospitales nacionales. Bueno, son 4. Las normas, generalmente las normas de poder de policía están en las provincias, digamos, ¿sí? Para mí una barbaridad ese ejercicio que hablamos, que yo soy contador acá y no soy en Corrientes, me parece una barbaridad. Tendría que haber un registro nacional donde el registro nacional
consolide toda la información de los colegios profesionales y ya está. ¿Cómo me tengo que matricular de vuelta porque el cliente está allá? Más grave aún el de los médicos. El médico es especialista en cardiología en Misiones, se muda a Ituzaingó y deja de ser especialista. Tiene que hacer la especialidad en Corrientes. O sea, peor todavía, digamos. O sea, pero bueno. Entonces, las leyes provinciales, las leyes de la profesión también no nos van a llevar en cana, como vamos a ver, pero también nos va a complicar. Ahí hay algunos conceptos del Código de Ética que no vamos a repasar. O sea, eso es para leerlo, ya lo habrán visto y lo tienen que repasar. Algunos puntos del Código de Ética. Hoy, un punto interesante que no estaba ahí es, uno interesante es que no se pueden asociar con quienes no tengan título. Eso era muy común, que uno se asociaba con lo que se llamaba un idóneo. Ustedes ya no vieron el idóneo, porque nada, pero en un momento de la profesión, uno aprendía contabilidad trabajando. El que aprendía contabilidad trabajando se llama idóneo. En realidad, en cualquier profesión, el enfermero era un idóneo, el médico era casi idóneo, digamos, no era tanto, pero existía el idóneo. Entonces, uno no se puede asociar con alguien, o sea, yo no me puedo asociar con alguien que no tenga título. Eso lo dice el Código de Ética. Y en un momento decía que uno no se podía asociar con otras profesiones. Entonces leo de vuelta y no está eso ahí. Y la pregunta es, ¿me puedo asociar con un abogado? Usted no aprueba auditoría. ¿Cómo se va a asociar con un abogado? No hay ni un abogado presente, ¿no? Porque por ahí justo encuentra un abogado que ¿Se puede? ¿Y hay algún peligro, algún problema? Además de que te asociaste con un abogado, digamos. El abogado. Yo no quise decir, no quise ser tan directo, pero aparte de que te asociaste con un abogado, digamos, ¿puede haber un problema? En las normas internacionales, cuando se habla de independencia, hay algo que tiene unos puntos de amenaza a la independencia. Amenaza a personales, amenaza a tal cosa. Está clasificado en 4 grupos. Muy interesante, el día que quieran leer, no es que yo le voy a preguntar, pero por ahí cuando uno tiene nada que hacer, lee esas cosas. Y hay un tema, ¿a quién le va a atender el abogado con el que vos te asociaste? Además de todos los clientes. O sea, ¿ustedes se imaginan un cliente o una empresa que tenga un auditor que esté asociado con un cliente que le lleve sus papeles legales a otro abogado? ¿O le va a hacer el mismo estudio toda la parte legal y la parte contable? Si le decía al abogado, ¿ustedes qué piensan? Si ustedes se asocian con un abogado, ¿para qué es? Para brindar un asesoramiento integral, obviamente. Claro, para brindar un asesoramiento integral. O sea que el abogado, el socio de ustedes, ¿qué va a estar metido? En todos los... No, va a estar metido en todos los juicios que tenga su cliente. Entonces, no es que usted no se puede asociar a un abogado. Va a estar amenazada la independencia, porque va a terminar involucrado. Su socio va a estar involucrado en muchos juicios en los cuales el demandante es el cliente, y va a perder independencia porque es su socio. Entonces es complicado. Eso es algo que generalmente no lo tienen en cuenta. Dicen, no, vamos a brindar algo integral. Si te vas al extremo, digamos, mientras más crezcas vos como auditor y más empresas tengas, menos trabajo va a poder tener el abogado. No le conviene. Claro, pero exactamente. Por eso, no es que está prohibido, pero las normas internacionales lo consideran como una amenaza a la independencia, asociarse con un abogado. Por esa razón, porque vamos a ser socios, pero no podemos tener el mismo cliente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que sí tiene los estudios contables, por ejemplo, el que nosotros trabajamos tenía 4 grandes áreas en su momento, que era auditoría, impuestos, legales, que sí brindaba asesoramiento legal, pero no patrocinaba juicio. O sea, vamos a suponer,
¿Qué hago? ¿Le liquido hora extra o no le liquido hora extra? ¿Presento a esto en persona jurídica? O sea, trabajaba a lo mejor en ese tipo de asesoramiento, pero no en juicio, pues si trabajaba en juicio, pasás a depender de los resultados de la empresa, digamos, ¿sí? Y tenía otra parte que en aquel momento se denominaba sistema, que hoy ese sistema ya es un mundo, ya son empresas separadas. Entonces, ¿se pueden asociar con un abogado? Sí, pero tengan cuidado. Tengan cuidado con el tema de la independencia, digamos. Tampoco hagan una sociedad de 10 clientes porque Posada es chica y entre 10 clientes tenemos parientes, hasta demasiado parientes que no vamos a poder auditar, digamos. Traten de ser lo justo y necesario, digamos, en materia. Bueno, el secreto profesional también ustedes ya lo habrán visto en distintas materias. ¿En qué materia estudiaron código de ética? El secreto profesional hace que lo que ustedes dicen, que lo que ustedes aprenden en función de su profesión es para ustedes. Para ustedes significa que no es para su mujer, no es para su marido, no es para su amigo, no es para su novio, novia, amante, hijo, para nadie. Yo estoy cansado de ir a asado donde uno escucha, fulano factura tanto. No, 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 no. Ustedes salen del estudio y se olvidan ustedes. Por ejemplo, ya el compañero que está llevando el hiper libertad. ¿Sabes que el hiper libertad, ¿sabes que el hiper libertad facturaba 300 millones y ahora factura 100? No, es un comentario que no va. No va. Ni a su familia, nadie, no va, no tiene por qué saber. Nadie tiene por qué saber lo que ustedes se enteran. ¿Sí? Eso es fundamental, fundamental. Vamos a ver que hay una excepción ahora en el tema del lavado de dinero, pero acostúmbrense a no comentar, porque ¿qué hace uno sobre todo cuando uno es joven, digamos, por ahí cuando uno ya es más experto aprende un poco a callarse la boca, pero cuando uno es joven, ¿qué hace? Ustedes mañana se reciben, en marzo tienen un cliente, ¿qué va a decir? Y vos querés papear, querés papudear, querés contar. Yo no quería usar el término papudear, Flori, porque ese es tu época. Viejo, ya sé que viejo, pero viene justo al término, ¿viste? Ellos no saben lo que es papudear, pero ¿ustedes saben lo que es papudear? Sí, bueno. Y lo primero que querés hacer es papudear. Tengo un cliente que factura 300 lucas por día, por hora. Claro, lo primero que queremos hacer. No. Hay otra forma de papudear sin necesidad de llegar a las cifras, digamos. ¿Sí? Pero, por favor, secreto profesional. ¿Sí? Aunque ustedes creen, si hay 10 que están diciendo que tienen clientes de 10 millones de dólares, y bueno, ustedes calladitos. Comprar el audio. Ni que hablar en esta época que todo se graba, todo se filma, nada. Por favor, tengan cuidado. Las medidas, las sanciones, o sea, nosotros nos recibimos. Yo no me acuerdo, Flori, no sé si vos fuiste a alguna jura ahora de estos últimos años. ¿Nosotros juramos el código de ética cuando vamos al consejo y nos matriculamos? La verdad, yo no recuerdo haber jurado. Yo recuerdo sí. Yo no me acuerdo, por eso tampoco. Yo creo que hice un juramento cuando recibí el título. Sí, yo no me recuerdo haber hecho un juramento en el consejo, no creo, ¿no? Yo no me acuerdo si cuando ustedes van al consejo a inscribirse le hacen jurar o no. A mí, yo no me acuerdo que yo haya jurado, pero sí está entre las normas de matriculación que nosotros vamos a respetar las normas del consejo, y dentro de las normas hay un código de ética provincial y hay un código de ética unificado. Pueden leer cualquiera de los dos y para contestarle la pregunta a la compañera, agarran los dos códigos de ética, ponen en el ChatGPT y le preguntan a ver si hay alguna diferencia. Siempre, y eso lo dicen las normas internacionales, tomen la norma más restrictiva. Si la provincial dice que ustedes pueden ser hasta el 5º grado y la otra dice hasta el 2º, tomen siempre la más restrictiva, digamos, en materia de cualquier tema. Y si no cumplimos, el consejo nos puede sancionar mediante advertencia, amonestación privada, amonestación pública, suspensión de un mes hasta un año y cancelación de la matrícula. Cancelación de la matrícula. Tengan cuidado. Con suspensión de un mes yo ya me muero porque un mes sin facturar ya... Ni que hablar si viene uno que está suspendido y les pide que le presten la firma, digamos. Esas son las distintas escalas, digamos. Yo no me acuerdo, no sé, Flori, si vos tenés más memoria,
en los últimos años que haya habido sanciones de cancelación de matrícula. Suspensión, sé que hubo un par de casos donde salió necesario. Suspensión de matrícula por falta de pago, un montón. No, ese sí. La cancelación de matrícula por no cumplir ese pequeño gesto que es pagar, hay miles. Son así, salen por cada vez que pasa un tiempo. Pero por sanciones, no sé. Las sanciones la aplica el Tribunal de Ética. El Consejo tiene un Tribunal de Ética formado por 3 miembros que se elige cuando hay elecciones en el Consejo. Como todo proceso judicial, alguien le denuncia y ustedes tienen derecho a defensa y después saldrá la resolución. Después que yo creo que podrán apelar en la justicia si es que no están de acuerdo, digamos. Y la otra es que también el Consejo puede intervenir de oficio. Si sale en el diario, se quebró la empresa forestadora Los Pinos, porque el contador, bueno, y puede intervenir el Consejo. ¿Sí? O sea que puede ser por una denuncia o puede haber intervención de oficio. Y muchas veces le llega el problema vía judicial también. ¿Sí? Bueno, ahí tendrán que defenderse y podrán tomar. Ahí tienen del informe 24, le copié algunas cosas de cuáles son las principales funciones del Consejo, para qué sirve la legalización. Esto es todo interesante, no voy a ver ahora qué control adicionales realiza. El Consejo brinda matriculación. Ahí tienen un montón de preguntas que ustedes se hacen de los consejos y el informe 24 les contesta de para qué sirve cada cosa. También cuál es la relación con la UIF. Y voy a hacer tenemos unos 10 minutos, 20 minutos de lavado de dinero. No, el lavado de dinero por ahí no lo voy a preguntar en el examen, sí, en lo que van ya al final, porque en realidad es largo, es complejo, es una diplomatura, no todos vamos a tener que estar inscritos en el lavado de dinero, pero por lo menos vamos más o menos. Le voy a indicar cómo tienen que leer este capítulo los que quieran interesarse y los que a partir de ahora, a partir de febrero, cuando estén matriculados, tengan clientes, con lo cual le empiece la obligación. En general, la mayoría, que en sus primeros clientes seguramente no va a estar alcanzado, pero por lo menos tratemos de ver de qué se trata esto. No soy especialista, Alejandra sí tiene una diplomatura en... Lo que le pudo haber dicho Alejandra a lo mejor es mejor de lo que yo le dije, porque ella tiene una diplomatura en lavado de activos y a su vez han puesto normas que a todos le van a obligar, los que empiecen a estar obligados, todos van a estar obligados a hacer cursos de lavado de activos. Entonces en una clase en 10 horas o en una materia no vamos a pretender dar todo. Pero bueno, vamos a pegar un pantallazo de que tal cual yo les dije la otra vez, se torció la Filmina. El lavado, esto lo vamos a hablar, digamos, algunas lo voy a pasar. El lavado de dinero, como habíamos dicho, es el proceso inverso por ahí de lo que estamos siempre acostumbrados a la venta en negro, digamos, decir, bueno, tengo plata y tengo que ponerlo, es al revés que el proceso de sacar plata del circuito comercial, es tener plata en el cajón y ponerlo, digamos, ¿sí? De lo cual hay dos temas. Uno, que estamos hablando de poner plata de ventas, que fue lo que pasó, es decir, en venta, o sea, si yo tengo una actividad lícita y tengo venta en negro, compra en negro, junté dólares y en un momento pongo, en realidad estoy lavando, a lo mejor estoy lavando dinero y bueno, es eso. Y la otra es que yo diga, bueno, vendo armas, vendo niños, vendo hombres, vendo mujeres, vendo todo eso ya. Y la otra es que empiece que haya financiamiento para el terrorismo. Todo esto está enmarcado en políticas que yo no lo manejo tanto, pero son políticas internacionales, digamos, que es las que se ven, creo que se suelen acordar en el G20, el G10, el no sé cuánto, o sea, hay organismos internacionales donde establecen este tipo de políticas, los países tienen que adoptar esa política y si no somos un país de riesgo, digamos, ¿sí? Si vos no hicieras esto, la Argentina se consideraría un país de más riesgo que otro que sí hace, digamos, ¿sí?
Entonces, cuando uno hace lavado de dinero, no es que uno quiere ahorrar plata, sino que en realidad lavar dinero cuesta, ¿sí? Es tal cual yo le dije en la clase anterior. Esto que está acá, colocación, decantador, integración, tendríamos que tener una materia donde alguien nos enseñe cómo lavar dinero para después poder auditar. Pero bueno, esto yo le copié en un curso que había hecho, que bueno, que en realidad se coloca plata, que vimos, qué sé yo, puede ser en obras de arte. Y después vamos a ver un poco todas las actividades que están involucradas, que son las susceptibles de lavar dinero. Pueden mirar Ozark en Netflix. O sea, la serie, pueden mirar la serie. Yo miré la primera temporada, pero muy plomazo era eso. Sí, plomazo era muy... Después se empiezan a complejizar, ¿viste? Eso tiene que tener cuidado cuando hay clientes, tiene muchas sucursales en Uruguay. Pero que los uruguayos son los reyes de la onda puritana, digamos, y sin embargo Uruguay toda la vida blanqueó la plata en la Argentina, digamos, o sea, son esas cosas que uno no entiende, pero bueno, según ellos son unos santos y nosotros somos unos delincuentes, y sin embargo toda la plata, la mitad de la plata de la Argentina se blanquea en Uruguay, pero bueno, eso parece que no ven ellos. Una vez tuve, el ser bueno o ser santo depende de la percepción. Me tocó en suerte estar en la isla Caimán. La isla Caimán es un paraíso fiscal. Y me dijo, y iba el chofer y dijo el chofer, no, acá todos somos buenos, acá ni arma tiene la policía, dijo. Acá no hay delito, no hay nada. Y yo le dije, no, salvo lavar la mugre de todos los narcos del mundo, no hay más nada, digamos, no hay otro delito. Claro, ¿a quién se le va a ocurrir con un arma y a robar un banco de un narco, digamos? Pero bueno, yo creo que la percepción de ser bueno o ser malo depende de quién lo mire. Entonces, todos esos paraísos fiscales, todo eso que yo la verdad que no les puedo enseñar porque me excede, a lo sumo uno por ahí sabe decir, bueno, che, el cine está lleno y no está lleno, el colectivo chocó y venía con el pasaje lleno y no venía el pasaje lleno, la obra de arte. A veces leo, y yo no sé si es chiste o de serio, dice que se vendió una obra invisible por $100.000. O como lavador de dinero un genio, o la gente es muy tonta, digamos, no sé, ¿viste? Pero bueno, entonces, todos esos procesos, a veces, acá el único caso que conozco que fue más o menos rutilante fue acá en la avenida 40, una concesionaria de autos de alta gama, que parece que eso se presta mucho a... Yo entiendo que te hace que compran un BMW por bajo precio y venden después en $600.000 y ganan $400.000 en la operación. Entonces ahí, claro, tienen que pagar impuestos sobre eso, pero pueden meter al circuito. Bueno, todo eso es lo que está acá, les dejo para que lean y estudien y se especialicen en el tema de lavado para auditar, no para realizarlo, y van a aprender. Ahí están algunas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que saca a fondo todo lo malo que conocemos del lavado de dinero. Algunos sectores, dice mercado financiero, de capital, asegurador, juego de azar, actividades comerciales. He conocido casos, por ejemplo, ustedes a lo mejor tendrán amigos políticos que ganan la quiniela todos los fines de semana. Bueno, hay otros que no son políticos, pero son narcos que ganan la quiniela toda la semana y bueno, o compran. Mira, hay muchas veces que te compran el cupón ganador por más plata de la que te va a pagar la agencia. O te va al casino, cambiar plata y después va a cobrar por cheque. Bueno, todo eso, los juegos son un gran lavadero de plata. ¿Saben ustedes dónde venía el tema del lavado de plata, no? ¿Por qué se llama lavado de dinero? La mafia. Lavado de dinero se veía porque cuando vino la ley seca, se prohibía vender alcohol. Al Capone vendía alcohol. Tenía una torta de guita, y cómo metemos la guita y cómo compro una casa, cómo compro un edificio, si pongo lavandería, y la lavandería funciona todo el día, la gente lava la ropa todos los días y bueno, ahí fue blanqueando. Yo en un momento pensé que el lavado de dinero era porque era convertir plata sucia en limpia, digamos, ¿sí? Pero en realidad el origen es ese, el de las lavanderías Al Capone. Al final, Al Capone termina en cana no por los asesinatos, sino porque evadió el fisco, digamos. O sea, cosas de la vida. Hay varias películas también interesantes de ese tema. Y acá tienen todos los sectores y cómo blanquean, que no voy a ver, sector bancario, centros offshore, sector no bancario, mercado de valores, seguro.
Aparentemente yo no conocía también el seguro, un gran blanqueo de guita, digamos, o sea, yo compro, vamos a suponer un seguro de una casa, aseguro una casa que es un rancho por 3 millones de dólares, se me quema la casa, el seguro me paga y ahí ya blanqueé 3 millones. Que después le tendré que dar a la compañía del seguro devolver la plata que le... No sé cómo será, pero ni quiero saber tampoco. Pero, casino, casa de juego, autopréstamos, sobrefacturación. Sobrefacturación es el que uno más le suena, ¿no? El de facturar, como te decía, la entrada de cine, esto, el otro, cosa que... un bowling, por ejemplo, un bowling puede funcionar las 24 horas del día, todos los días, y decir, bueno, vienen chicos y pagan en efectivo, qué sé yo, y puede servir. De todas maneras, todo lo que es lavado de dinero en serio, no son todos estos chiquitajes, son todo cosas mucho más sofisticadas. Por eso les recomiendo, busquen en Google, como el que hicimos el otro día, mi amigo Fariña, una nota de Clarín. Busque Fariña, nota de Clarín, lavado del activo. Y ahí le va a dar una clase de cómo se lava el activo. Agencia de turismo, abogado, notario, contador, estamos nosotros ubicados ahí, operaciones comerciales, todo eso son cosas donde uno lava. Y existe, a raíz de eso, una normativa, que está leyes nacionales, la última empezó ya en la 25.246 y la actual es la 27.739. ¿Sí? En esa crea la unidad de información financiera y crea todo el tema de lavado. Ustedes conociendo esa ley, conociendo la resolución de la UIS, la 42-2024, establece todas las disposiciones generales que deben cumplir los que están obligados. O sea que tenemos la ley, resoluciones de la UIF, la 42-24, después hay algunas otras ahí que tienen la 67, 99, 48, 49. Nada de esto les voy a pedir esto para que ustedes estudien el día de mañana. Hay resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y hay resoluciones no resolución técnica, pero hay resolución de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencia Económica que trata este tema, más en detalle. O sea, la ley establece normas generales, la resolución de la UIF baja un poco más piso y la resolución nos da, para los contadores, obviamente, nos da toda una serie de ayudas de cómo cumplirla. Con solo cumplir, si ustedes tienen un cliente que tiene la UIF, con solo eso tienen que aumentar el honorario por 5, pues si no, con todo lo que hay que hacer. La ley establece sujetos obligados. Hay sujetos que están obligados a informar a la UIF por su actividad. Por ejemplo, una entidad financiera. A mí me pagaron una suma de dinero y después me llamó el banco y me dijo, vení, Fabián, vení, justificar este depósito. Tengo que llevar el recibo, todo, justificar el depósito. Para si yo no informaba eso, me informaba la UIF. Después me iban a llamar. Entonces, cuando fui, ¿qué le dije? Mi platita era pobrecita, era pobre, era para mí. El caso este, como Insaurralde, ¿y cómo se llamaba la novia Insaurralde? No te decía, la otra, la Sofía Clery, sí, tenía $600.000, le digo, nadie en el país se le ocurrió preguntarle por qué tenía los $600.000 y yo por una décima parte de eso casi voy preso, digamos. O sea, bueno, estos son la Argentina. O sea, a algunos le preguntan de todo, a otros no le preguntan nada. Digamos. Pero bueno, si ustedes van y depositan, si la empresa va y deposita plata, que se tiene venta de 100.000 pesos, 100.000 pesos, 100.000 pesos, un día va y deposita 100 millones, enseguida le van a llamar y le van a decir qué hiciste. Porque si no, el banco tiene la obligación de informar. Entonces, todos estos 20 puntos que están ahí, es gente que está obligada a informar a la UIF cuando a raíz de su movimiento encuentra una operación sospechosa. Y ahí tenemos entidades financieras, entidades, las casas de cambio, dedicadas al transporte de caudales, emisores, proveedores, toda la lista que usted tiene, intermediario de seguro. Me llamó la atención este punto, asociación mutual y cooperativa, la entidad financiera de capitalización o entidad de capitalización de ahorros, proveedores de servicios de activos virtuales. Servicios de activos virtuales creo que son lo de criptomonedas y esas cosas, puede ser uno de esos, etcétera, etcétera. Y el punto que nos interesa a nosotros es el 17, donde nos obliga a nosotros a ser agentes de información.
Dice, los abogados, contadores públicos y escribanos, únicamente cuando nombre y por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones. Es decir, cuando el cliente a usted le dice, comprar y vender esta propiedad, se ha apoderado de la cuenta, etc., tengan cuidado porque se están metiendo en ley de lavado de activos. Está bien, hay un monto, ahí dice 700 salarios, 150 salarios mínimos, etcétera, etcétera. Si a ustedes le dan un edificio para vender, sepan que ese no es un movimiento neutro. No es que no pasa nada. Ustedes están cayendo en la obligación de informar a la UIF. Eso por un lado, o sea, si hacemos ese tipo de operaciones que está numerada ahí y si supera el monto de lo que está numerado ahí. Y por otro lado, que es lo que está subrayado en amarillo, es cuando realizamos la confección de informe de autoría de estado contable. El contador en su actuación de auditor externo de auditoría de estados contables es obligado, es un agente obligado a informar a la UIF. Como van a ver más adelante cuando lean, y ahí abajo es lo que está resaltado, otro tipo de actividades no. Por ejemplo, si usted hace, es más, en una aclaración más adelante, dice la actuación de estados contables para usos generales, ni siquiera para el específico. Ni siquiera para usar el específico. El auditor de estados contables de uso con fines generales está obligado a informar a la UIF. Si ustedes hacen una revisión, una certificación contable, actúan de asesor impositivo, no están obligados porque no entran dentro de esta categoría. Entonces, los obligados son lo que está en el artículo 17 y una resolución donde aclara eso que yo leo. Dos casos ustedes tienen que informar. Uno, si ustedes son auditores de estados contables, ¿sí? ¿De quién? ¿De todos? No. Si soy auditor de estado contable de una casa de cambio, sí, paso a sacar. Si soy auditor de una entidad financiera, sí. Si soy auditor de una casa de arte, sí. O sea, si soy cual de esos, no sé, 18 obligados, a su vez paso y le brindo el servicio de auditoría de estado contable, paso a estar obligado a informar. O tengo clientes que no están en esa lista, compra y vende yerba mate, pero tiene ingresos superior a 4.000 ingresos mínimos vital y móvil, que no sé cuánto sería, 4.000 por 270 creo que es, o 300.000 por ahí. Bueno, sacan el cálculo, no lo puse porque eso irá modificando. Cuando ustedes tengan un cliente que compra y vende yerba, ¿está en el artículo 20? No. ¿Supera el monto? Sí. Ah, bueno, ahí ustedes tienen que empezar con el tema. Yo calculo que el límite debe ser bastante alto, que no todos deben entrar, digamos. O sea, deben entrar lo que son, según las normas contables, son entes pequeños que ya están casi pasando al resto de los entes, digamos. Si no, todo el mundo estaríamos locos con la UIF y no es que veo a los colegas tan preocupados con este tema. ¿Alguien que haga el cálculo? ¿Cuánto es 4.000 por 300.000? Haga dividido 1.500, hablemos en dólares porque es el que entendemos. ¿De qué es el cálculo? Y no es tanto, ¿eh? 800.000 dividido 12. $66.000. ¿Cuánto? Ingreso, dice ingreso por actividades ordinarias. ¿Cómo? Anuales, sí, debe ser anuales. Entonces, ustedes hacen el cálculo, si el cliente ustedes superan, ahí ya tienen que empezar a aplicar lo que dice la UIF. Y ahí que Dios le ayude. Bueno. Antes decía que era otra forma de medición. Antes era el total del activo, o si duplicaba las ventas. O sea, si un ejercicio vos vendías 100 millones y el otro ejercicio vendía 200, pasaba a ser alcanzado. Ahora se eliminó eso y se cambió por el ingreso. Y para terminar, después ya no nos está quedando más tiempo, mañana tienen clase con Flori para ver algunos temas de dictamen que son más importantes, esto lo pueden leer. En realidad,
todo el fundamento de la ley son lo que se consideran operaciones inusuales y operaciones sospechosas, ¿sí? La operación inusual no es que es una vez, 2 veces, 10 veces, son operaciones, y ahí viene todo filosóficamente, la ley de lavado de dinero es conozca al cliente, establezca su riesgo, haga procedimientos y informe si tiene que informar. Ese sería el esquema de lo que es la ley. Entonces, conozca al cliente, no es solamente que tiene que conocer al cliente porque la ley de auditoría le dice conozca al cliente para aplicar bien los procedimientos. No, conozca al cliente para no ir en cana, le diría yo. Conozca al cliente porque una vez que usted conoce al cliente va a poder determinar cuáles son los riesgos. Ahora también la ley de lavado de activos habla del enfoque de riesgo, digamos. En realidad toda la vida fue así. O sea, ¿qué quiere decir el enfoque de riesgo? ¿Voy a hacer algo o no voy a hacer algo en función del riesgo que esté auditando? Si usted compra y vende hierba, y probablemente el riesgo va a ser una empresa con riesgo bajo, digamos. ¿Sí? Si ustedes tienen una empresa de transporte, de mercadería, y bueno, ahí ya el riesgo ya es un poco más alto. Y si usted tiene una empresa que tiene 10 sucursales en la isla Caimán, en la isla Seychelles, en Uruguay y en Suiza, empiecen a hacer todos los procedimientos que tienen que hacer. O sea, la resolución también le va diciendo eso. Hay empresas con riesgo mediano, riesgo bajo, mediano y alto, y en función de eso le da cuáles son las actividades que tiene que realizar. Y las actividades consisten en eso, o sea, tiene que recabar mucho más información que la que normalmente recabamos. O sea, conozca al cliente, conozca la documentación, dónde es, nacionalidad, todo lo que le pide, que una vez que ustedes entren van a ir a la resolución esa que yo le digo de Junta de Gobierno, y ahí van a encontrar cuestionarios, procedimientos, formularios, todo para llevar a cabo esta tarea, que nos excede a nosotros en lo que sería la materia de auditoría, que había una diplomatura en la facultad que no sé si hay, pero si ustedes empiezan a tener clientes, muchos clientes que estén incluidos en la UIF, van a tener que empezar a hacer cursos, digamos, porque habla de capacitarse, habla de documentarse, habla de hacer trabajo y habla de las sanciones que van a tener cuando no cumplan. ¿Está? Tema importante, una operación inusual es cuando, por ejemplo, como te decía, deposita 100, 20, o deposita 100, 100, 100, 100 y en un mes depositó 100 millones. ¿Qué es eso? Una operación inusual. Una operación inusual es rara. ¿Sí? Ahora, ¿una operación inusual es sospechosa? No. Es inusual, no. Por ahora es inusual. Entonces le llama a la empresa y le dice, te llama el oficial de cuenta y te dice, depositate 100 millones. Sí, vendimos el edificio. Bueno, tráeme la documentación. Entonces vos acredita la documentación y la inusual pasa a ser inusual. Queda ahí. Ahora me llama 100 millones, ¿qué es? No sé qué es. Bueno, eso pasa a ser sospechosa. Y ese tipo de operaciones son los famosos ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, y el contador tiene que informar a la UIF sin decirle al cliente. Hermoso, hermoso para nada. Lindo, lindo para seguir teniendo el cliente. Pero bueno, es lo que dice la ley y es lo que uno tiene que cumplir. Y ahí no corre el secreto profesional, no corre nada. ¿Se entiende? Cuando ustedes empiezan a tener clientes, lo que van a tener que hacer, porque ahí lo dice capacitación, van a tener que hacer cursos. Los cursos no bastan los cursos que yo hago, que son en YouTube, que son en los cursos del consejo, sino que tiene que hacer cursos donde haya evaluación. Porque los que hicieron esto se aseguraron de tener clientela. Ahí es donde empieza a funcionar el lobby de la gente, digamos. O sea, hay que crear una necesidad para después crear la solución. O sea, primero tengo la solución, después le tengo que crear la necesidad. Antes daba el curso y ahora digo, bueno, pero ¿cómo hago que la gente venga a este curso que es un bodrio? Y le pongo por ley que es obligatorio. Entonces habrán conseguido 10 contadores en el Congreso que le pusieron por ley esto y ahora estamos obligados a hacer. ¿O no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que es así. Entonces, ahí le va dando la operación inusual y sospechosa. Por ejemplo, vamos al tema común, si a ustedes el día de mañana le depositan 100 millones en la cuenta, ¿qué van a hacer? Van a hacer como hizo el ruso que se gastó el sueldo de todo, que le depositaron en la cuenta el sueldo de todo y se gastó todo y no le quería devolver. Pero el problema es que va en cana por lavado de dinero. O sea, ustedes como ustedes personal y en la empresa que a ustedes les toquen trabajar,
si ustedes no conocen el que le depositó la plata, tienen que rechazar el depósito. Porque el depósito puede ser de un narco. O sea, ustedes jamás, a mí me pasó una vez que le transfería a un hotel equivocado en Buenos Aires, en vez de transferir a que le tenía que transferir, le transfería a otro, y no es que me devolvió la plata, tuve que anular, un lío. El tipo rechazó el depósito. ¿Se entiende? Porque entonces, ¿dónde se ven muchas de esas cosas? Y que lo que yo le decía cuando la empresa empieza a depositar, le falta descubierto y deposita plata. ¿Qué hace? Saca plata y deposita. Después cuando usted ve la conciliación bancaria dice depósito pendiente de registro y hay 300 millones. ¿Y eso qué? Y esas son las ventas negras. O los depósitos narcos, no como usted le quiera llamar. Si miran la serie que mira Flori, depósito narco, digamos, y si otra cosa, pues en el mejor de los casos puede ser venta no registrada. Entonces tengan cuidado con lo que acá en la ley se denomina, y sobre todo cuando tienen la obligación de informar, o cuando no, en realidad tengan cuidado siempre, las operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Cuando ven algo inusual tienen que pedir explicaciones, que en realidad ahí el cliente ya se da cuenta que si no dio una explicación justificada, usted le va a instalar. Todo lo demás, lo que está acá, es muy interesante, pero es todo el procedimiento de cómo lograr eso. Esto yo no le voy a preguntar en el parcial, pero ustedes estudien y tengan a mano, tengan presente todo esto cuando en su actividad profesional, cuando ya en febrero tengan clientes de muy buena facturación, más de los $60,000 por mes. Si es inusual, ustedes obviamente tienen que buscar la explicación, de lo cual le van a tener que preguntar, che, ¿de dónde salió? Lo que no le va a decir, pero que yo creo que el cliente se da cuenta, es que si no te da una explicación lógica, eso va a terminar en... Si es un cliente que conoce el mundo de los negocios, sabe que eso va a terminar en un reporte. Aparentemente no hay tantos reportes, los contadores somos reacios a elaborar reportes de operaciones sospechosas, pero deberíamos. Yo creo que este es todo un tema todavía relativamente nuevo, digamos. Si bien cada vez se va poniendo un poco más exigente, todavía es bastante nuevo. Ahora que estuve tratando de estudiar esto, en comparación a mi apunte anterior, es un mundo. Cambiaron concepto y es mucho más complejo de lo que era. Mi apunte anterior tendría unos 5 años, digamos, y era bastante más sencillo. Hoy por hoy todo lo que habla del conocimiento del cliente, los procedimientos, la debida diligencia, la documentación, el programa de capacitación, todo es un mundo. Digo, ¿cuánto le tenés que cobrar a un cliente para cuando cae dentro del encima tenés que cobrarle para después buchonearle, digamos? Te voy a aumentar el sueldo porque te voy a aumentar el honorario porque si te portás mal tengo que avisarle a la UI, digamos. O sea, todo. Bueno, pero nos tocó esto en el reparto de responsabilidades del monetario. No, porque de esto no hay nada. En ese caso fue en particular, yo creo que no te preguntaban en tanto en cuando vos tenías una actividad lícita. Si yo, por ejemplo, Fabián Esquivel, que no tenía una actividad y iba a depositar 300 millones, creo que me agarraban de la oreja o sea, se supone que tengo que tener un supermercado que compraba, vendía todo y que hasta le habrán hecho el cálculo de decir, bueno, si este vende $200,000 al año, puedo ahorrar el 10% durante 5 años, bueno, te puede blanquear hasta tanto. Calculo que mínimamente habrán hecho ese cálculo. Ahí, mira, le pedí un ejemplo al Gemini. Supongamos que se trata de un narco que tiene en la Argentina $10 millones en efectivo. ¿Cómo hace para blanquear? ¿Viste? Y ahí me tiró todo un plan, caso práctico de lavado de 10 millones. Claro. Una es comprar camisetas de River que están baratas y esperar que River gane la Libertadores y ahí vender cara, digamos. Claro, ¿viste? No, acá dice, por ejemplo... Los jugadores, una máquina, la vaguita. Oh, olvídate.
olvídate. Los jugadores, por ejemplo, se venden barato. Castaño, por ejemplo, valía $50.000 y lo compraron en 12. Por ejemplo. No, vos haces así, por ejemplo, que ahora teóricamente prohibido, se terceriza a países con bajo impuesto a la ganancia. Entonces, por ejemplo, Boca le vende el jugador allá del norte de Chile, ¿cómo se llama de donde se venden los autos? Iquique. A Deportivo Iquique le vende. Entonces, como allá en Chile se vende menos, ahí está la ganancia de la venta grande a Europa. Se terceriza, se triangula, digamos. Entonces, y además se debe usar para lavar plata también, de decir, en el mundo que pueden comprar empresas, que las empresas son niños de clubes, compran un jugador en 200 millones y después venden en 10 y vos decís, ¿cómo es que perdió 90 millones? Es raro, digamos. Pero un gran mundo de lavado. Bueno, así que el Gemini sabe cómo lavar plata, bueno, le vamos. Y acá dice, ¿sí? Por ejemplo, utilizar una red de testaferro, por ejemplo, personas que prestan identidad para hacer depósitos pequeños y constantes. Personas que tienen obligatorio. O sea, empezás a conseguir gente que te presta el DNI nomás y bueno, le pagás obviamente una parte. No, o gente que ahí dentro de las explicaciones que yo le había puesto, había gente que el método de los pitufos, se llama un montón de gente que va y deposita, digamos, plata, todo deposita. Claro, método de los pitufos, tal cual, eso lo llama acá también. Bueno, gente, mañana van a ver con Flori algunos temas de dictámenes que son básicamente sobre... Efectivo, donde es fácil mezclar dinero ilícito con ventas legítimas, como estacionamiento, lavadero de autos, supermercados chicos, casinos, salón. Lo que debe ser lindo para lavar plata es esa maquinita que lava en auto automático, digamos, pues comprar 5 de esas. Eso es habitual para el lavadero. También un lavadero, bueno. El cambio informal en las cuevas. La compra de moda, porque cuando yo me fui a Buenos Aires estaba lleno, cuando me recibí, me fui a trabajar a Buenos Aires, estaba lleno de LaveRap todavía. Sí. Y ahora ya prácticamente no existen, digamos, es como que desapareció. Las cuevas de venta de Blue también son una máquina de... Bueno, ¿qué decía allá? Una forma, ¿sí? Bueno, ese es todo un tema, porque en realidad yo creo que hay todo un régimen donde uno debería inscribir a quién le financia. No está prohibido financiar campañas. Lo que pasa es que vos tenés que inscribir y tiene su procedimiento. Y como en este país la gente cree que financiar una campaña es algo inmoral, en el mundo, es más, el que sube, cuando sube alguien de tu sector, te tira el bombo a vos. Pues no, está mal porque van a decir que vos tiro para vos. No, en el mundo, el que llega al Congreso representando la madera, defiende la madera. Para eso llegó. ¿Y financiado por quién? Por el que hace madera. Y claro. O sea, obviamente son más transparentes. No, llega el de la madera y dice, no, pero si yo hago una ley para ustedes, me van a decir que yo le quiero favorecer al sector. Y sí, para eso te elegimos, para eso está ahí, digamos. Pero yo soy el legislador de todo. Bueno, gente. Bueno, Fabián, un gusto escucharte. Muy linda la clase. Listo, Pérez. Gracias. Bueno, gracias. No, lo que hay que informar a WIF, hay ahí yo le había visto 3 tipos de informes, o 2 tipos. Uno que es el ROS, que es el informe de operación sospechosa. Eso es todo complejo porque todo eso se hace por la página hay toda una web donde uno se inscribe por la página, levanta por la caja de cuerpo, tiene que llevar un registro de las operaciones inusuales y tiene que llevar el informe de las operaciones sospechosas. Y después hay algo que no le leí bien de qué se trata, que es reporte sistemático, o sea que mensualmente vos tenés que informar un montón de cosas también, que no tiene nada que ver con los sospechosos, pero algo también tenés que informar, o sea que son distintos tipos de informes. El tema que quedó, que por ahí si a lo mejor mañana me conecto un rato y lo vemos, que en realidad estaba vinculado a este tema, es qué pasa cuando tiene una operación sospechosa, cómo afecta eso el informe del auditor. Porque obviamente que eso tiene. Bueno, a lo mejor mañana me conecto un rato y debatimos un poco este tema. Sí. En el parcial entra todo menos lo que ya se tomó.
sin muestra, sin lavado de activos. Sí entra auditoría interna, sí entra auditoría operativa, que son pocas filminas y son fáciles de leer. Y todo lo demás, sí. Creo que no queda más nada fuera. Y sin sindicatura, perdón. Las clases tenemos mañana con Flori, lunes y martes ya son clases consulta. Probablemente te venga lunes o martes, no sé, todavía no decidí. Probablemente ya venga el lunes. El miércoles ya le dejamos libre porque el día antes del examen nadie viene. Y el jueves sería el examen. A las 6. ¿Vamos? Lunes, o ya sea conectado o presencial. O sea, presencial va a venir va alguno, pero ya, el lunes y martes son las clases de consulta y ya veremos cómo venimos. Hasta luego, gente que está en las casas. Gracias por la presencia. Chao, profe. Dice lo que decía la compañera, que el profesor Diego Villamayor le suspendió la matrícula a un egresado de la